Gregorio puntualmente? Bien, bueno, yo soy sobrina de Juanita, porque mi mamá era su hermana por parte de mi mamá. Y de Gregorio vengo siendo sobrina nieta de Gregorio Álvarez. Lo primero que tengo para decirte es que era una bellísima persona, Gregorio. Yo lo admiraba al tío porque era una persona con la que vos podías hablar de cualquier tema. Y él siempre estaba muy actualizado y era de esas personas con las que vos te daba gusto hablar, o sea, porque él hablaba de lo cotidiano, contaba, bueno, cuando él venía contaba de sus viajes, él amaba Chosmalal y bueno, yo lo que recuerdo es que cuando él venía, lo único que hablaba era de su Chosmalal querido, de que a él le encantaba venir, estar acá. Y yo lo que entiendo es que a él le hubiera gustado vivir acá, pero me parece que a su señora no le era más de ciudad ella. Era una señora muy linda, vos la veías y tenía una presencia, y a ella, ¿qué le gustaba hacer acá? Cocinar. Ella venía acá y se metía en la cocina enseguida. Pero se ve que a ella el tema de ir a un lugar donde no fuera más rural, más campo, me parece que no le gustaba tanto como a él. Y bueno, él era una persona, ya te digo, que se podía hablar cualquier tema con él, y yo lo que recuerdo es una anécdota de él alcanzó a conocerla a mi hija más grande, que era bebé. Y cuando se la presentamos a Emilia, él lo primero que me dijo, como pediatra que era, me dijo, a esta nena, dice, hasta que no tenga 6 meses no hay que ni pararla ni sentarla. Dice, porque después las mamás no saben por qué los chicos cuando son más grandes tienen problemas de la columna, de hueso en la columna y eso. Dice, y es porque a veces las mamás los sientan o los paran muy temprano. Dice, y sus huesitos no están preparados. Un niño recién a los 6 meses está en condiciones de sentarse. Eso fue lo que él me aconsejó con mi hija mayor. Y bueno, y todos contentos porque si él te decía algo era porque sabía, y bueno, y porque sabías vos que había que hacerlo así. ¿O salidas a lo mucho? Sí, por ejemplo, ellos en la época en que el tío venía, al principio iban a caballo. Y tenían que llevar todo, desde la comida, la tienda para armar para dormir, y bueno, y quiénes iban a acompañar. Y cuando el tío no iba con la familia, él tenía gente conocida acá, como que les decían los vaqueanos, que sabían andar en la cordillera, y él que yo recuerde, seguro eran 2 personas las que él siempre recurría cuando tenía que hacer sus viajes. Después ya viste cuando se pudo hacer en auto, también él por ahí venía, siempre en muchas oportunidades vino con un sobrino de Neuquén, que también era sobrino como Juanita, un primo de Juanita, que era Jorge Álvarez. Con Jorge él vino muchísimas veces, Jorge lo acompañó mucho, y bueno, ya no está Jorge lamentablemente entre nosotros, y él fue una parte fundamental de sus viajes a Aldo Mullo o a las lagunas. Y bueno, y cuando iban a las lagunas, una anécdota que yo recuerdo es que una vez lo tuvieron que pasar el río Nasa, que es el que une las 2 lagunas, lo tuvieron que pasar a caballito al tío. De una orilla a la otra, entre los sobrinos lo llevaron a caballito porque él quería pasar al otro lado, y por ahí en auto no se podía pasar porque era un río medio bravo, de cordillera. Entonces me acuerdo que él quería ir a la otra orilla, y bueno, y para llevarlo, los sobrinos lo llevaron a caballito. Esas cosas que él, y bueno, recuerdo, mirá, lo estoy recordando ahora como si lo estuviera viendo, él con su gorra, sus anteojos, su poncho que no se lo olvidaba nunca. Tenía un poncho marrón que lo traía, y siempre con su poncho cuando venía acá. Así que, y recibirlo a él en la familia era una fiesta, porque te imaginas que fue una persona muy querida por toda la familia.
Él se hizo querer mucho y el valor que tenía él como no solo como persona, bueno, como médico, cuando venía por el tema de las algas, ya te digo, acá en casa la familia usó las algas para curar distintas cosas, porque él traía el agua del domullo y las algas, cuando se podía, porque después viste que la gente empezó a sacar y ya no se pudo, no estuvo permitido. Y también yo lo que presencié una vez es él curando a un señor que tenía psoriasis en el domullo. Me acuerdo que lo sentaba en una silla, le hacía sacar la ropa al señor y me acuerdo de cubrirle el cuerpo con las algas, viste, eso me lo acuerdo yo todavía, de cubrirle el cuerpo él con las algas y bueno, demoraba un rato y viste como eso estaba en agua caliente, ver qué temperatura tenían que tener para que el hombre las aguantara en el cuerpo. Eso sí me acuerdo de los tratamientos que él a veces le hacía a la gente ahí mismo en el domullo. Yo, bueno, recuerdo de presenciar al tío curando a una persona en el domullo que tenía una psoriasis severa porque la piel era muy finita, eso recuerdo, me impresionó mucho. La piel del señor era muy finita y como escamosa, y entonces se veía colorado eso. Y el tío sentarlo en una silla, bueno, sacarle, me acuerdo que el hombre quedó solo con un pantalón corto y entonces él le cubrió con algas todo el cuerpo. Pero iba de a poco porque las algas están en agua caliente y había que esperar un rato que eso tomara una temperatura para que él lo pudiera aguantar sobre el cuerpo. Y bueno, y cubrirle todo el cuerpo con las algas y bueno, y eso te llevaba un tiempo, un proceso, pero presenciar eso era una cosa que uno jamás esperó, que ibas a estar mirando y sobre todo en ese lugar, porque era ahí en donde estaban las algas, ahí donde estaba el arroyito ese con las algas y él las sacaba del arroyo, las ponía en un recipiente y de ahí iban al cuerpo del señor. ¿Y él puntual planteando con esta persona? No, él fue a ese lugar porque viste que él le llevó, yo creo, un tiempo a él estudiar las algas primero, viste que él hizo todo un estudio primero de las propiedades que tenían las algas. Por eso Juanita te mencionó que él hizo un curso en Alemania, fue a hacer sobre eso y de ahí él vino y empezó a estudiar las algas. Y primero le llevó, yo que supongo, ese tiempo de estudios, de ver qué propiedades tenían las algas para, ¿viste? En este caso para la psoriasis. Y yo creo que ese hombre, por lo que yo entiendo, me parece que ese señor viajó especialmente porque sabía que se iban a encontrar ahí para hacer el tratamiento. Que vino acá a esta casa, a gente que venía, medicina. Claro, que venía, por ejemplo, él yo sé que preparaba como especialista en dermatología también que él era, preparaba cremas y hacía preparados. Y yo creo que la gente, algunos lo venían a ver y él, yo no sé, lo que no sé es si él vendía esas cremas o se las daba a la gente, eso no sé, no lo recuerdo. Pero sí que venían a eso y también venían a buscar las algas, porque él cuando iba al domullo él traía algas, se llevaba también él. Y traía, me acuerdo que eran unos tachos grandes de plástico, bien herméticamente cerrados, y en eso venían las algas. Y él dejaba acá, dejaba a mi abuelo, y él llevaba también. Y había gente que venía así a buscar esas algas y para usarlas para medicina. Poeta, sí. Digamos, con mucho vínculo con la tierra, porque él escribe ligado. A mí lo que más me gustó de la obra de Gregorio son sus poesías. Es lo que más a mí me ha llegado. Tiene unas poesías maravillosas, le ha escrito a Chosmalal, distintas cosas. Él, bueno, ha descrito la provincia en sus poesías. Y también, bueno, el relato del Tronco de Oro, que es un relato hermoso, un libro hermoso, tiene contadas, tiene adivinanzas, tiene de todo y todo relacionado a Neuquén, a lo que era esta zona. Y bueno, pero para mí lo que más me ha gustado a mí siempre de Gregorio son sus poesías. O algo porque
tengo entendido que vinculaba mucho. Bueno, yo te digo que el Tronco de Oro, él nos contó todas las historias sobre el Tronco de Oro, la leyenda él la contaba, la narraba, porque yo antes de leer el libro sabía la historia del Tronco de Oro por él, porque él la contaba primero. Y bueno, sí, y después él le interesaba mucho también el tema de los pueblos originarios, sobre todo del pueblo mapuche, porque su mamá fue descendiente de mapuches. Y él, por ejemplo, una cosa graciosa que siempre decía, yo soy mapuche y a mucha honra, porque su mamá fue una descendiente del pueblo mapuche. Entonces, eso también él lo tenía muy presente, lo que tenía que ver con los pueblos originarios. Y yo personalmente creo que Gregorio tuvo una historia que no sé, uno piensa en la historia de Gregorio en esa época, que a él lo sacaran del lado de su mamá, porque fue así. Su papá se lo trajo siendo él muy chiquito y él nunca pudo volver a ver a su mamá. O sea, es una historia, amén de que uno es de la familia, qué sé yo digo, él tiene una historia atrapante, porque vos pensás en esa época, lo que habrá sido para un niño chico, que lo saquen del lado de su mamá, que lo traigan con otra familia, si bien estaba con su papá y sus hermanos, pero no sé, yo pienso en su historia y digo, mierda, y después irse solo a estudiar con esa edad, a una ciudad que él jamás había visto. O sea, es una historia impresionante. ¿La de su mamá? Sí, él siempre la tuvo presente y como que él quiso reencontrarse con ella siempre, pero como que nunca pudo. Yo no sé si fue por la distancia o viste que él cuando se recibió de médico después anduvo por varios lugares, fue a Europa, viste, a investigar, volvió, pero siempre yo lo que tengo idea es que él hizo su vida en Buenos Aires durante muchos años. Entonces casi toda su carrera de médico fue ahí, y ahí es donde entiendo yo que él empezó con después su faceta de escritor también, porque él, yo creo que para mí lo primero que quiso él, me parece, es dejar plasmado sus estudios sobre las algas, porque eso también le interesó a él, dejarlo escrito, dejarlo en algún lugar. Sí. Yo creo que bueno, viste que el hospital de acá, de Chosmalal, lleva su nombre. Yo creo que la gran deuda, digamos, con él es esto de que las nuevas generaciones no lo conozcan. Lo que decía la Juanita, esto de que para mí sí se han hecho muchos homenajes y para mí sí se lo ha reconocido, pero creo que en la historia de Chosmalal, de la provincia, falta esa información que también esté en los libros. Yo, por ejemplo, viste que trabajé acá en la Escuela de Frontera, hicimos muchos años la Feria del Libro. Y una vez me dialogué yo con Silvio Winderbaum, que él escribe libros de historia para los chicos. Y había un libro de él de 4º grado, que lo usaban mucho en la escuela las chicas en 4º grado, y yo a él le planteé, le dije, mira, me encanta tu libro, me encanta todo, pero acá, le digo, por ejemplo, en tu libro faltaría la historia de Gregorio. Yo una vez en la Feria del Libro hice una muestra sobre Gregorio. Y bueno, fueron muchos chicos a ver, les conté muchas cosas, llevé sus libros, les conté historias, les hice ver lo de la leyenda del Tronco de Oro, les conté de toda su obra que tenía, los libros que escribió, qué fue lo que hizo, su faceta de médico, todo. Pero los chicos se quedaban mirando porque no lo conocían. Y yo creo que eso es lo que falta, más allá de homenajes o de que, viste, de que las personas mayores lo reconozcan. Hay mucha gente que se acuerda de él, que lo conoció. Incluso yo no hace mucho tiempo, que ahora no recuerdo dónde, yo sentí que alguien dijo, porque el doctor Álvarez ayudó a mi hija a curar un tema de la piel, una enfermedad de la piel. En algún lado yo he escuchado eso. Y más que homenajes o que viste su nombre en distintos lados, yo creo que eso es lo que falta.
Me parece que incluir la historia de Gregorio en la historia que está escrita, digamos. Yo de la casa me acuerdo, cuando quieras. Sí, no, te decía que yo de la casa de Neuquén no la he visto ahora, el museo nuevo, que quiero ir, esa es mi visita pendiente, que cuando vaya a Neuquén voy a ir porque vino Andrés, que es el que está en la casa del tío ahora, y yo le prometí que cuando fuera a Neuquén lo iba a ir a visitar allá. Y yo recuerdo esa casa hermosa con los muebles, me acuerdo de su escritorio, su biblioteca, tenía una biblioteca impresionante, de su escritorio donde él escribía, su máquina de escribir, después, bueno, tuvo mucho tiempo una secretaria que le ayudó mucho, las cosas de cristalería que habían, viste, de su esposa, las copas, platos, todas esas cosas, él te invitaba a almorzar o a cenar y era una mesa como las de antes, ¿viste? Y bueno, la verdad que era un placer ir a visitarlo, porque yo me acuerdo de chica, como decía Juanita, lo íbamos a visitar a la casa y bueno, y verlo ahí en su ambiente, en su casa era hermoso. Bueno, algo que nos quieras agregar, Carmen. Y bueno, primero agradecerles a ustedes por el trabajo que hacen, por venirnos a visitar, y yo sé que esto va a ir en beneficio de que se conozca un poco más la historia de Gregorio, que yo como te decía primero, es fascinante, es atrapante cómo él vivió su vida, cómo estudió, todo lo que vivió para llegar a ser quien fue. Así que, y un orgullo, bueno, ser de la familia de Gregorio, ese es un orgullo enorme para todos. Así que gracias. Y me parece que es fundamental, porque esto ayuda mucho a que la gente conozca a Gregorio y que ojalá que todos, sobre todo los niños de las escuelas, puedan ir y conocer ese espacio y ese lugar y sepan realmente quién fue. ¿No quieras contar? No, quería compartir con ustedes que, le digo, cuando él venía, bueno, yo decía primero que era una fiesta, recibirlo y estar con él y charlar y todo, y él venía acá, estamos en este mismo ámbito donde se compartía la mesa familiar, y cuando él venía, y había un sillón de este lado, cerca de la puerta y de la ventana, y él se sentaba ahí después de almorzar y cerraba sus ojos, y yo supongo que un rato dormía, porque le digo, después de comer a uno por ahí le da sueño. Y por ahí alguien le decía, Gregorio, ¿estás durmiendo? No, decía él, yo estoy mirando para adentro. Esas son las anécdotas. Y después, bueno, acá también se hacían fiestas familiares y él de participar, le gustaba la música, lo que fuera a cantar, esas cosas. Le encantaba. Y yo en las fiestas familiares sí. O sea, acá todos, mi abuelo tocaba la guitarra, había una señora que era profesora de piano que venía y tocaba el piano, después mi mamá también tocaba el piano, y tenemos todavía en la familia una mandolina, que es un instrumento de cuerdas que se tocaba en esa época y que era de acá de la familia también. ¿La tenés acá? Sí, la tengo. ¿Es la que sale en la foto? Sí. Bueno, vamos a hacer unos planos.